como digo, desde los prejuicios, desde las ideologías, como digo, tan frecuentes en la vida de hoy, pues difícilmente se puede conseguir este objetivo. Y del mismo modo, también hay que ser consciente de que me ha venido a la cabeza cuando hablaba de la posibilidad de que qué pasaría si hoy alcanzásemos la perfección con las generaciones futuras. Pues bueno, independientemente de que eso fuera más o menos posible, ¿no? Que evidentemente es algo muy complicado, ¿no? Hay que ser consciente de que la verdad o ese análisis que podamos haber obtenido para nuestra vida de hoy no necesariamente debe servir para cualquier generación futura. Al contrario, cada generación futura, desde su presente, pues deberá asumir la tradición que nosotros le hemos legado y, a su vez, una vez asumida, pues adoptar las determinaciones que estime oportunas. De este modo, se alcanza una conciencia histórica que, en vez de ser una línea quebrada, con altos y bajos, con rupturas y discontinuidades, pues una conciencia histórica en línea de continuidad, realizando en ella, eso sí, pues todas las flexiones que haga menester, ¿no? Porque uno, si vive la conciencia histórica desde un espíritu reaccionario, no es realmente el dueño de la historia, no es el autor de la historia, sino en todo caso sería su padecedor, ¿no? Y en este sentido, y con esta última idea, ¿hasta qué hora tengo? Fenomenal. Y en este sentido, y es la última idea que quería hacer en este apartado, es que realmente para que cada uno pueda hacer este uso responsable de la razón, Kant no lo hace rechazando, como digo, al orden institucional establecido, sino que lo hace precisamente atendiendo al orden institucional. ¿Cómo? Pues diferenciando entre esos dos ámbitos, que es uno de los textos que ha repartido Antonio, sobre lo que es el uso público y el uso privado de la razón. En la página 67, en la página 65, él lo explica muy bien, ¿no? Entiendo por uso público aquel que alguien, en calidad de docto, puede hacer de su propia razón ante el público entero del mundo de lectores. Y llamo uso privado al que le está permitido hacer de su razón en un puesto civil o función que se le ha confiado. Bueno, un poco más abajo lo sigue explicando. En definitiva, él entiende que ese uso privado corresponde al papel, al rol, al trabajo que cada uno tiene que desempeñar en las instituciones que configuran su Estado. Y ahí, pues un poco, pues tiene que obedecer a lo que se le espera de él, no tiene que respetar lo que se le espera de él. Pero en el uso público la cosa cambia, y ahí sí que no solo se puede, sino que esa exigencia del espíritu ilustrado se debe, pues realmente pensar y hacer la crítica en sentido positivo o en sentido negativo a cualquier realidad de su entorno que estime oportuno realizar, ¿no? Para Kant, este uso público de la razón es fundamental, ¿no? Y quizá sea el único que a su luz pueda garantizar la verdad de la sociedad que en ese caso se está trabajando, y siempre teniendo a la luz la posibilidad de su universalización. Con esta forma de pensar, desde este uso público de la razón, se van creando las categorías de lo que él denomina el sujeto trascendental, que son unas categorías que, como digo, que son propias de un individuo, pero que son extrapolables a ese nosotros que somos todos, ¿no? Y así poco a poco ir conformando pues la sociedad cosmopolita, ¿no? De esta manera, considerando este modo de ejercer la razón en la que cada persona es fin en sí mismo, pues iremos alcanzando ese futuro, o nos iremos aproximando, alcanzar es complicado, ¿no? Iremos acercándonos a ese futuro utópico de esa sociedad cosmopolita universal, en la que cada persona ejerza y pueda desenvolverse como tal, ¿no? Como persona con toda su dignidad, ¿no? Esto me recuerda, no sé si conocéis este libro de María Zambrano, Persona y Democracia, y ahí tiene una definición de democracia muy bonita, como aquella institución que sencillamente propicia y posibilita que cada individuo pueda vivir como persona, ¿no? Algo tan sencillo, ¿no? Y tan complicado, ¿verdad? Bien, y ya para acabar, a donde yo quería venir a morir, es que, bien, todo esto está muy bien, pero luego en la práctica nosotros somos individuos, somos personas de carne y hueso, y nos tenemos que plantear todo esto cómo se hace, ¿no? ¿Cómo sé yo, a la hora de ejercer mi vida, a la hora de pensar, por muy crítico que sea mi pensamiento, cómo sé yo que realmente me estoy acercando
o me estoy considerando a mí mismo, estoy considerando a este nosotros como fines en sí mismos, ¿no? ¿Cómo sé yo que me estoy yo tratando a mí mismo con mis decisiones, con mis pensamientos, con toda la dignidad de la que en principio soy merecedor? ¿Cómo se consigue ello, ¿no? Porque claro, el espíritu ilustrado no es una cosa, o la sociedad ilustrada no es una cosa que surja de la noche a la mañana, ¿no? Sino que es fruto del esfuerzo y del compromiso de todos, ¿no? Y en este sentido, a todo ciudadano, a toda persona, de alguna manera se le es exigido desde este espíritu ilustrado hacerse esta pregunta: ¿cómo soy capaz de comportarme yo ilustradamente? Porque si yo no soy capaz de vivir mi vida ilustradamente, ¿cómo voy a poder colaborar a generar ninguna sociedad ilustrada? Y cómo ni siquiera me lo puedo plantear, ¿no? Una sociedad ilustrada por sí misma no existe. Existe por individuos que viven desde esta actitud, desde este espíritu ilustrado, ¿no? Entonces el asunto es que si uno no es capaz de interiorizar en sí mismo este espíritu ilustrado, que se pueda, si yo no soy capaz de generar en mí un comportamiento que pueda extenderse a esa universalidad, pues ya digo, difícilmente podré hacer el bien a la sociedad. Podré hacer cosas buenas, podré cumplir mi deber, pero lo podré realizar desde fuera, ¿no? Por una sanción externa, por miedo a una sanción externa o en favor de un premio que me puedan conceder. Pero eso no es lo que está Kant buscando. Él está buscando que ejerzamos nuestra razón desde esa responsabilidad honesta y sabia. Y con esto enlaza a esta dimensión antropológica que estaba comentando. El asunto es que, desde la perspectiva kantiana, lo que hay que hacer es que ser capaz de generar en nosotros, ser capaz de desarrollar esa capacidad de juzgar tanto a nivel cognitivo como práctico. ¿Por qué? Porque en la medida en que seamos capaces, y ahora veremos el alcance que tiene esta afirmación, ¿no? En la medida en que seamos capaces de generar en nosotros o de mejorar esa facultad de juzgar, pues nos iremos convirtiendo efectivamente en personas ilustrados, de modo que nuestras vidas se conviertan en ejemplos paradigmáticos de esta sociedad ilustrada. Y este compromiso o esta responsabilidad, ya digo, lejos de ser una opción que pueda cometer o no, desde el espíritu ilustrado es una exigencia. Pues bien, a mi modo de ver, este es el tema de fondo que surca la tercera gran crítica de Kant, ¿no? La crítica del juicio. Él no escribió solamente la crítica de la razón pura, evidentemente quizá la más conocida, sino que luego escribió una crítica de la razón práctica y luego escribió la crítica del juicio. Y esto es interesante. ¿Y por qué escribió la crítica del juicio? ¿Qué es lo que se baraja ahí? Por un poco y con esta idea ya acabo, a mi modo de ver, lo que se plantea Kant es cómo nosotros ejercemos nuestra razón. Y él aquí diferencia dos niveles a la hora de ejercer nuestra inteligencia: la del entendimiento y la de la razón. El entendimiento, que tiene que ver con los juicios determinantes, y la razón, que tiene que ver con los juicios reflexionantes. ¿Y qué diferencia hay? Con los juicios determinantes, ¿en qué consisten estos juicios? Pues con los juicios determinantes lo que se trata es de subsumir un caso particular en una ley general. Digamos que nos movemos en terreno conocido. Simplemente yo conozco unas leyes y lo que hago es aplicar las leyes a este caso concreto. Y esto es algo más o menos sencillo. Sabemos las leyes de sumar, matemáticas, tenemos una operación, la realizamos y ya está, ¿no? Esto sería el plano, digamos, más horizontal, más de lo conocido, más del entendimiento. Pero eso no es lo específicamente humano. Lo específicamente humano es el otro ejercicio, el ejercicio de la razón a través de los juicios reflexionantes. Y en este tipo de juicios lo que viene a ocurrir es que ya nos vamos más allá de eso conocido, ya nos vamos más allá de eso en principio dado. Y entonces no tenemos nada en principio en lo que apoyarnos, ¿no? No tenemos nada, no tenemos ninguna regla lógica, no tenemos ninguna intuición esquemática, no tenemos en ese sentido nada. Y la razón, digamos, se tiene que apoyar en sí misma. Y ese es el problema. Cuando la razón no tiene nada en que apoyarse, ¿cómo se ejercita? Y esto Kant lo percibe en los dos ámbitos de las dos anteriores críticas, tanto en el teórico como en el práctico. En el teórico, un ejemplo podría ser pues cuando estamos investigando, cuando estamos generando ciencia o cuando estamos intentando conocer algo nuevo, no tenemos ninguna referencia y tenemos que crear hipótesis nuevas, ¿no? Tenemos que, ante un problema, no sabemos muy bien cómo actuar, o tenemos distintas hipótesis y escogemos una hipótesis.
Bien, en su modo de ver, cuando se escoge esa hipótesis, no hay necesariamente una decisión lógica para tomar esa hipótesis, o no únicamente hay una decisión lógica, porque igual lógicamente podríamos escoger varias hipótesis más. Para él hay un momento en el que hay un salto que no es lógico, que se produce un salto que va más allá de la mera lógica. Y esto ocurre también en el ámbito de la ética continuamente en nuestra vida cotidiana. ¿En qué sentido lo digo? Pues lo digo en el sentido, por ejemplo, todos sabemos que tenemos que ser buenos, ¿no? En principio. Ser buenos yo creo que es una idea que todos tenemos en la cabeza. La cuestión es, ¿y yo cómo sé en este momento dado, aquí, ahora, en estas circunstancias, tal y como yo me encuentro, si estoy siendo bueno o no? O si estoy siendo todo lo bueno que podría ser o no. Yo llego esta noche a casa a las 9:30, más o menos, cansado de un día intenso. Me encuentro con que mi hijo ha hecho una trastada. Yo estoy agotado. ¿Qué hago? Le corrijo amorosamente, le castigo y le envío a la habitación, obvio el tema en lo de importancia y me voy a cenar. ¿Qué hago en ese momento? ¿Qué es lo mejor? Ahí no hay nada en lo que yo... Es una decisión que tengo que tomar sobre la marcha y por mí mismo, ¿no? Sí, tengo que ser bueno, pero ¿cómo soy bueno yo aquí en esta situación? Eso nadie me lo dice, ¿no? He puesto un ejemplo sencillo, yo creo que cada uno podría buscar 1000 ejemplos más, ¿no? Pues bien, en estos modos de ejercer la razón en la que la lógica no es suficiente, pues es donde Kant busca otro tipo de justificación, otro tipo de explicación. ¿Y cuál es? Porque él es consciente de que el puro deber no nos mueve realmente a la acción. Él entiende que en la acción, esto él lo trata, si no recuerdo mal, en la fundamentación, en el tercer tránsito de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Él se da cuenta de que el puro deber, la pura ley, el imperativo categórico, en definitiva, no nos mueve a la acción cotidiana cada día. Él entiende que hay como una especie de... hay ciertos resortes que él domina, pues que tiene que ver con los estados de ánimo, con las motivaciones, etcétera, que son en definitiva los que en un momento dado, sí, a la luz de la comprensión que nosotros tengamos de la moral, etcétera, lo que en definitiva nos lleva a la acción. Y el gran tema, y tiene que ver con el texto que ha leído antes Antonio, es que estos resortes, que son los que realmente nos mueven a la acción en un momento concreto de nuestra vida concreta, tienen, digamos, que ser ilustrados, por decirlo así. Tienen que funcionar ilustradamente, porque cuando esos resortes funcionen ilustradamente, pues nos ayudarán en la práctica, en el día a día, a pensar de forma ilustrada y a actuar de forma ilustrada. Pues bien, todo esto es lo que él, y con esto ya acabo, todo esto es lo que él trata de trabajar en la crítica del juicio, ¿no? Cuando habla de precisamente juicio, por ejemplo, en la traducción de García Morente, pone juicio con mayúscula refiriéndose a eso, que es la facultad de juzgar, ¿no? Un análisis de cuáles son todos los mecanismos a través de los cuales nosotros podamos ejercer adecuadamente nuestra capacidad de juzgar. Y aquí entra en juego pues la dimensión estética, que la engloba en dos planos. Un plano que es en el ejercicio de nuestras facultades entre sí y otro plano que es en el correlato. Fijaros esta afirmación en Kant que es sorprendente. En el correlato de este juego de las facultades con la realidad, ¿no? con nuestro entorno. En fin, y todo ello hace que para él esta dimensión estética de la conducta humana no es algo secundario, algo anecdótico, no se trata de ver la vida, qué bella es, etcétera, sino que desde esta comprensión de que lo estético compete a las facultades humanas desde su más radical profundidad, podemos decir, se convierte en un elemento positivamente relevante para lo que es el comportamiento y el pensar globalmente considerado del sujeto, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ya digo, yo creo que el pensamiento político de Kant, si no se lee desde esto que comentaba al principio, esta idea que comentaba al principio, de ese ejercicio honesto, responsable y sabio de la razón, y a la vez no se tiene en cuenta ese compromiso también responsable y activo por parte del individuo por pensar adecuadamente, ya digo, luego tomará la determinación que deba tomar, que por lo menos en el propio ejercicio de su pensar lo haga del modo más auténtico posible para poder dignificarse como persona, pues sin estas dos consideraciones yo creo que
pues bueno, el enfoque de lo que es el pensamiento político de Kant quedaría un poco mermado, ¿no? Y bien, pues por mi parte nada más. Muchas gracias. Muy bien. Hoy hemos sido escrupulosos con el tiempo, de manera que no tengamos después que lamentar que no haya habido un momento para la discusión, que se inicia precisamente ahora. Es el momento en el que... Por favor. Toma. Bueno, con la idea de descender a cuestiones prácticas de nuestros días, hay una corriente de opinión cada vez más fuerte en el ámbito también de la filosofía política de 2018, por así decirlo, que indaga en torno a una correlación bastante sinuosa y al mismo tiempo errática, que es la de impulsar y correlacionar un relativismo rutilante, que es el que tenemos en estos momentos, con una progresiva e incluso a veces con ribetes revolucionarios prácticas de identidad de grupo que consideran, digamos, rivales y enemigos a ultranza a cualesquiera que puedan disentir o que puedan estar al otro lado. Por tanto, es una combinación bastante extraña, pero muy real en nuestro tiempo. Y eso se da sobre todo en Estados Unidos. Y a partir de Estados Unidos se da en el resto del mundo occidental y más allá. Que es que yo pienso bajo unos determinados parámetros, me sujeto a estos parámetros o a unas siglas, y por tanto quienes me escuchan me encasillan respecto a esos paradigmas y en ningún caso me puedo sustraer de ellos, y los que me juzgan claramente no están juzgando a la persona, sino están juzgando el modelo o el exponente de unas siglas que articula una determinada persona. Bien. El planteamiento de Kant, que desde luego nace en el trasfondo individual y que tiene pretensiones de universalidad, su idea en el fondo cosmopolitista, ¿en qué medida ayudaría a ver detrás del uso privado, subrayo, del uso privado de la razón que pueden hacer algunos representantes políticos bajo un determinado paraguas ideológico, ver una oportunidad para el diálogo y no, precisamente, un arma arrojadiza para la confrontación? No sé si he entendido bien la pregunta, Ginés, y a lo mejor hay en la sala quien la haya entendido mejor que yo, pero trataré de ver si he entendido la pregunta y después trataré de ver si tengo una respuesta. La reformularé con una frase de un kantiano formidable, Odo Marquardt. Odo Marquardt diría que esos de los que tú has hablado son aquellos que no quieren tener conciencia, sino ser conciencia. Así es como Marquardt lo concibe. Efectivamente, estas personas que no es que tengan conciencia, sino que son conciencia, no asumen, la primera parte de tu pregunta, que efectivamente esa conciencia que tienen es necesariamente relativa. En la medida en que no quieren tener conciencia, sino ser conciencia, asumen su propia conciencia como un absoluto. Esto naturalmente es el fin de la Ilustración. Con esto no hay nada que hacer. Ese era el resorte cosmopolita. Yo no he mencionado la palabra cosmopolita. Ha salido vagamente la argumentación de Alfredo y tú ahora la dices. ¿Qué es lo que Kant quiere decir con cosmopolita? Hagamos una pequeña historia de la idea, ya que estamos en un seminario de historia de las ideas, porque la respuesta a tu pregunta está en la palabra cosmopolita. Es el resorte que en Kant salta siempre que surgen grupos que en lugar de tener conciencia quieren ser conciencia. Conciencia identitaria, conciencia de clase, la clase de conciencia que sea, valga la redundancia o el juego de palabras, que hace que al final alguien no crea, insisto, en esta idea de Odo Marquardt, insisto, no crea que tiene conciencia, en cuyo caso tendría que reconocer que la tiene
como ser humano y por tanto que la tiene cualquiera, sino que es conciencia, ha asumido la conciencia de todos, una especie de absoluto. Ya tengo la conciencia que a todos les haría falta. Antes de llegar a la palabra cosmopolita, la respuesta la tenemos formidablemente expresada en el texto que estamos leyendo. Este tipo de gente se ha convertido en lo que Kant dice, como lo llaman los holandeses, una clasis. Una clase que asume, por así decirlo, la tutorización del resto de la sociedad. Es curioso, precisamente, que esto se dé en los ámbitos, por desgracia, entre comillas, más progresistas de las sociedades avanzadas. Es ahí donde se dan estos ámbitos de quienes quieren ser conciencia en lugar de tener conciencia. ¿Cómo salta entonces el resorte cosmopolita, a mi modo de ver? Cosmopolita es una palabra que no aparece en los textos clásicos, no está en Platón, no está en Aristóteles. ¿Cómo surge la palabra cosmopolita y cuándo surge la palabra cosmopolita? Cuando los herederos de las dos grandes escuelas filosóficas, de Platón y Aristóteles, las escuelas menores, entre comillas, naturalmente, estoicos, epicúreos, se dan cuenta de que aquella fuente de discusión que había sido la polis, extrañamente se les ha ido de entre las manos, ya no está presente ante sus ojos. Y aparecen estructuras políticas, por tanto la palabra sigue siendo la de la vieja polis, que ya no están sujetas necesariamente a una ordenación en la que los seres humanos, es muy importante para lo que tú has dicho, puedan tener una proximidad. Esta clase de gente que tú has descrito hace el mundo pequeño. Y hace el mundo pequeño por una nostalgia y por un temor a los mundos grandes en los que estos herederos de las escuelas filosóficas se vieron envueltos. Una cosa es, no estoy divagando, pero es que tu pregunta es compleja. Es como el paso de la oralidad socrática a la escritura platónica. Algo que podemos decir de Sócrates es que cada vez que conversaba tenía cerca a las personas con las que hablaba. Y buena parte de los diálogos platónicos registran esta especie de virtualidad de los gestos, de la mímica, de las reacciones en los rostros de las personas con las que hablamos. Ahora mismo, mientras yo estoy hablando, puedo ver que alguien pone una cara de extrañeza, o pone una cara de comprensión, o pone una cara de aburrimiento, o directamente se ha dormido, que son las reacciones naturales a la conversación entre seres humanos. Uno puede decir, no estoy entendiendo, y aunque quiera esforzarse por dar a entender que está entendiendo, su rostro está desencajándose. Eso, en la inmediatez del mundo pequeño de la polis, donde Sócrates hablaba, y que se constituye como un ejemplo para cualquier diálogo posible, volver a la situación en la que yo tengo delante las respuestas de las personas, eso ya no es posible en un mundo que se ha globalizado. Pero ya se había globalizado para los estoicos. El estoico, el epicúreo, es el primero que se da cuenta de que el mundo se ha globalizado. Aquello ya no es la pequeña ciudad de Atenas, o la pequeña polis de Corinto, o la pequeña polis de Tebas. De repente aquello es una cosa muy grande que ya no tiene un centro claro. ¿Dónde estaba la capital del Imperio Macedonio? ¿Dónde tenía su capital Alejandro? Pues allí donde se paraba y fundaba Alejandría, quiero decir, estaba en todas partes. Eso ya es un mundo globalizado. Y para un mundo globalizado, la nostalgia de la inmediatez del diálogo se ha perdido. Ese es el resorte cosmopolita kantiano. El resorte cosmopolita kantiano surge cuando dice, recuerda que allí donde se produzca la discusión, siempre tendrá lugar entre seres humanos. Y como tendrá lugar entre seres humanos, recuerda que tendrá lugar entre seres que participan en esa discusión de la misma manera que tú. Por tanto, no puedes entrar en la discusión diciendo yo ya tengo la conciencia, yo ya soy la clasis, sino yo tengo conciencia, pero la tengo porque tú la tienes. El cosmopolitismo kantiano es formidable porque recuerda que por mucho que se globalicen las cosas, el mundo es pequeño. Y el mundo es pequeño porque en el último estrato de la naturaleza humana está la finitud. Esto es, está la idea de que ninguno de nosotros va a durar lo suficiente, como insisto, para ver cumplidas sus expectativas. En esto, un pensador, yo creo que tan ilustrado como Nietzsche, ahora que me ha traído el profesor Vicente un buen monográfico sobre Nietzsche, Nietzsche era consciente de esta cuestión cuando decía, todo aquel que deposite sus esperanzas en la política está llamado a la decepción. La naturaleza humana no puede depositar sus esperanzas en la política. Esto es, las esperanzas de una totalidad de las satisfacciones. Eso la política no lo puede procurar. Pero la política no lo puede procurar en el seno de las luchas políticas. Pero la política que constituye el marco
en el cual todas las discusiones, diría Kant, en última instancia son cosmopolitas. Porque si no son cosmopolitas, están llamadas a la estrechez, están llamadas a la dimensión especular. Al final, esas clases de las que tú estás hablando son tan identitarias que todos sus miembros solo pueden hablar diciendo lo mismo. Pero no pueden admitir que otro diga otra cosa. Entonces, es cuando salta el resorte cosmopolita kantiano. Esto es lo que realmente Kant hace cuando en sus últimos escritos de filosofía de la historia dice: la historia tiene un sentido cosmopolita. No podría tener otro sentido, porque si no lo tuviera, el mundo se haría no solamente estrecho, sería angustioso. No podríamos vivir en un mundo en el que yo estoy hablando contigo sabiendo que todo lo que yo voy a decir, tú ya lo sabes, lo compartes, estás de acuerdo conmigo y en última instancia solamente puedes decirme amén. Ese mundo sería para nosotros un mundo angustioso. Ese es el resorte cosmopolita. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hemos de recordar siempre, y esto creo que lo ha explicado muy bien el profesor Esteve, la ilustración es dificilísima. Solamente es asumible por aquellos que quieran ser sabios. Esto es, por aquellos que sapere aude, que se atrevan a saber. Pero es que eso es dificilísimo. Ahí es donde está la cesura entre lo que yo llamaría una mayor prudencia o moderación platónica y el salto kantiano, que quizás era inevitable, en el sentido de decir, bueno, la moderación platónica hacía pensar que todo el mundo no va a atreverse a saber, en cuyo caso, ¿qué hacer? Pero eso en los ámbitos pequeños de la reflexión política griega aún era casi hasta comprensible, pero Kant sabe que vivimos en un mundo globalizado, esto ya para él es una realidad. ¿Qué hacer en mundos donde hay ya muchas personas en estados muy amplios? Esa va a ser la reflexión de los Estados Unidos, la ampliación de la República, realmente la ampliación de la República y el mecanismo de la representación. Pero ¿qué hacer para que los mecanismos de ampliación de la vida política y de la representación no hagan que las personas acaben convirtiéndose en nulidades? En el sentido de decir, bueno, ya tenemos un representante elegido, ahora ya no hace falta que pienses más. Y en cierto sentido, eso es todo el problema de una época como la moderna, pero eso es la modernidad a la que le vamos a dedicar varias sesiones, una época moderna que hace que todos tengamos que ser ilustrados, pero que en la medida en que se ha ampliado indefinidamente el campo de la política, que ya no puede estar circunscrito a comunidades pequeñas nostálgicas, resulte muy difícil ser ilustrado. Además, teniendo en cuenta que el planteamiento kantiano no permite que seamos heterónomos en ningún momento. Esto es, que sea otro el que nos dé las normas. Cualquiera que sea la norma ha de pasar por el filtro de mi propia actividad normativa. Bien, esta es la inmensa dificultad de la ilustración. Ahí tenemos que darnos cuenta de que efectivamente la paciencia, la actividad kantiana son extraordinariamente difíciles de llevar a cabo. Entre otras cosas porque el ser humano es impaciente y porque no ha aprendido a vivir a gusto con su finitud. Lo que quiero decir es que estamos necesitando continuamente episodios ilustrados. El siguiente episodio ilustrado podría ser Freud, que de nuevo nos recuerda, eres finito, no tienes una existencia eterna, no eres inmortal, recuerda tu propia finitud en el campo de la existencia humana, sé moderado, sé paciente y al mismo tiempo atrévete a saber. Eso, realmente lo que exige la ilustración de los seres humanos es mucho. Y la pregunta es si precisamente eso que exige es tan poderoso que resulte completamente inevitable y comprensible que los seres humanos vuelvan a refugiarse en comunidades, en sectas, en pequeños grupos, en partidarios identitarios, porque la ilustración es angustiosa para los seres humanos, para todos nosotros. Este es el problema. Al final necesitamos mecanismos de identidad, cualquiera que sea, banderas, tribus, sectas, lo que haga falta con tal de que en última instancia uno pueda decir, ¿puedo descansar de mi empeño ilustrado? Porque Kant lo está diciendo, no tiene fin. No tiene fin ni siquiera en el seno de la vida humana. Es como decir a un ser humano, no vas a encontrar nunca el momento en el que digas, ya está. Bien, el ser humano en algún momento tiene que decir, yo quería saber.
El último gran ilustrado, al que tendremos que dedicarle antes o después un seminario, que es Hans Blumenberg, transformó toda la pregunta, toda la historia de la filosofía en una pregunta tristísima. La última gran pregunta de Blumenberg es: ¿qué es lo que queríamos saber? No atrévete a saber, sino esta pregunta del último Blumenberg, que es un poderosísimo filósofo, un hombre ilustrado, pero alguien que está hasta el final todavía ligado a la Iglesia Católica. Blumenberg pagó hasta el final de su vida el impuesto en Alemania a la Iglesia Católica. Y su última pregunta es esta: ¿qué es lo que queríamos saber? Es una pregunta con la que a uno el mundo se le cae encima. ¿Qué es lo que queríamos saber? ¿La segunda ley de la termodinámica? ¿Qué es lo que queríamos saber? ¿Todo lo que Freud nos ha enseñado? ¿Qué es lo que queríamos saber? ¿Todo lo que Darwin nos ha puesto sobre la mesa? ¿Qué es lo que queríamos saber? ¿El universo infinito y descentrado para el ser humano? ¿Qué es lo que queríamos saber? ¿O todo eso que queríamos saber nos ha hecho felices? Kant diría: pero no se trataba de ser felices, ¿verdad? Se trataba de ser dignos de ser felices. Pero en última instancia, ¿qué recompensa obtiene el ser humano de la Ilustración? Este es el punto donde Kant sabe que ahí es donde el filósofo se muestra. ¿Quién lo demostró de una manera clarísima? Cuando Goethe lee la Crítica de la razón pura y escribe el Wilhelmmeister. Y la última gran reflexión de Goethe es: los que renuncian. ¿A qué renuncia el ilustrado? A la satisfacción humana. Bueno, pero pedirle esto a un ser humano es muchísimo, ¿no? Pero esto es lo que Goethe y Kant saben. Renuncia a toda idea de que en algún momento encontrarás la respuesta a las preguntas. Si eres capaz de vivir así, eres un ilustrado. Pero es que esa era la vieja idea socrática, ¿no? Pero la idea socrática es: yo quiero saber, pero pensemos en el viejo Blumenberg, ¿qué es lo que queríamos saber? Todo eso que queríamos saber nos ha dado una satisfacción. Quiero decir, puedo descansar y levantarme a la mañana siguiente diciendo: ¿ya he respondido? Y Kant diría: no, la vida humana no es eso. La vida humana es que a la mañana siguiente te vas a levantar teniendo que volver a hacerte todas las preguntas del día anterior, que seguirán sin respuesta. Esto es, y tu vida humana solo será humana mientras sigas haciendo permanentemente esas preguntas. ¿Pero no habrá respuesta? No habrá respuesta nunca. Popper diría: una búsqueda sin término. Claro, pero la pregunta genial es: ¿quién está en condiciones de vivir sin respuesta? ¿Quién está en condiciones de vivir así hasta el final? Por favor, dele usted la vuelta al micrófono y podrá... Yo lo que quería hacer resaltar es que pienso que en estos momentos, no sé si en otros de la historia, pero lo que no es ni siquiera una intención ilustrada, ni de ilustración. Utilizando los dos conceptos de Kant sobre uso público y uso privado, que distingue y explica claramente, yo he entendido lo de uso público como una especie de ejercicio libre de la opinión, de la propia opinión, pero libre, es decir, que no dependa de ningún factor que no implique la propia libertad de búsqueda de perfección en las ideas que haya que yo pueda dar lugar. Y en cuanto a lo del uso privado, que me parece que es una especie de, no sé, de cortapisas a posibles intenciones anárquicas en el ejercicio de funciones, porque eso es lo que yo he entendido que Kant pretende, es decir, usted puede tener y debe de tener opinión y debe de ejercer un uso público de ella, pero cuidado, en cuanto esté ejerciendo las funciones que como funcionario, como clérigo, como lo que sea, ¿no? Los varios ejemplos que pone, usted lo que debe es atenerse a lo acordado. Usted lo que debe atenerse es a lo que las normas, las pautas sociales que hemos acordado, que nos hemos dado, ejercen. Luego después, usted en el uso público puede proponer que incluso eso que ha realizado no está de acuerdo con ello.
perfecto, si lo he entendido bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa a mi juicio? Yo creo que no ocurre ninguna de las dos cosas. No hay un uso sincero del uso privado, porque la gente, estoy hablando especialmente de políticos, pero también de otra clase de ideólogos que a lo mejor no directamente están vinculados con la política, y que tratan de salirse en cuanto pueden de un ejercicio honesto de ese uso privado en función de que ellos pretenden tener razón y por eso está por encima de cualquier otra pauta o norma. Y en cuanto al uso público, que debería de ser realmente que la mente humana pueda crear, pueda producir ideas que persigan una perfección para la sociedad en el futuro y las ponga como propuestas, tampoco se hace eso así. Lo que se está haciendo en realidad es engañar o tratar de decir torticeramente lo que debe de ser para conseguir una serie de adhesiones sociales que a lo mejor en un futuro supongan votos y que puedan suponer que yo ponga en el Parlamento a más personas de mi partido político. Para mí eso es que no hay realmente intención ilustrada en las personas que actualmente deberían de ser las más importantes de la sociedad. Y otra cosa, sobre la pregunta que usted ha hablado de qué puede ser bueno, realmente yo creo que no es posible decir de una manera taxativa cómo es uno bueno en cada momento. Quizás sobre esto que yo acabo de exponer, ser bueno sería tratar de ponerlo encima de la mesa de la sociedad y decidirse realmente a no salirse de esas pautas que son falsas, son torticeras, están guiadas por el interés, pero por el interés personal o de partido, no por el interés social. Y bueno, no sé, por no alargarme más, lo dejo ahí como planteado. Es muy sencillo, mire. Ha entendido muy bien lo que Kant explica, pero no lo ha aplicado bien a la realidad. Kant le diría lo siguiente, mire, no desprecie usted el presente, porque siempre es el mismo. Cuando una persona dice, en la actualidad no se hace esto, ¿se ha hecho alguna vez? ¿Se hará alguna vez? Kant está diciendo, esa es precisamente la idea de que no vivimos en una época ilustrada, de que siempre estaremos en una época de ilustración. Por otra parte, ¿usted no se ha expresado ahora con toda la libertad que ha querido expresarse? ¿Ha hecho usted un uso público de su razón? No, ¿se lo ha impedido alguien? No. Lo que Kant diría, realmente porque yo también, traducir este libro, hace muchos años ya de esto, pero me dio tardes de impotencia absoluta. Yo solamente he sentido impotencia traduciendo este libro en la vida. Hubo tardes de decir, pero Kant, ¿qué está diciendo? Ya no para decirlo en español, sino para entenderlo. Con el tiempo he llegado a pensar esto. Cuando Kant habla del uso privado, que es el que más molesta, porque da la sensación de que Kant en el fondo está justificando un estado de cosas. Lo que Kant está diciendo es precisamente lo que me permite rebatirle a usted y ofrecerle un argumento de esperanza no desprecie usted su presente. Lo que Kant está diciendo con el uso privado es, reconozca que siempre hay un estado de cosas existente. Esto es muy bueno, porque permite que usted no se crea que estamos en un momento adánico de la existencia. Todos nosotros nacemos, y nacemos a una situación hecha. Primera regla kantiana, no la desprecies. Por horrible que sea, es la situación humana en la que tu vida ha sido posible, no imposible. Si no hubiera sido posible tu vida, entonces estarías justificado a rebatir ese estado de cosas. Pero estás vivo, luego ese estado de cosas es tu presente. Y en ese estado de cosas tú estás obligado a dos actitudes. Primera actitud, a ser extraordinariamente respetuoso con ese estado de cosas, por horrible que sea e injusto que sea. Tienes que respetarlo incluso para poder identificar su injusticia. Por tanto, usted lo ha dicho muy bien, no seas tan anárquico como para querer juzgar el presente saliéndote del presente. No, se aprende a nadar en el agua. Y si el agua está fría, pues peor. Pero no quieras aprender a nadar mirando el agua desde fuera del agua. Estás en el agua, vous êtes embarqué, decía Pascal, estamos embarcados. Segunda cosa, bueno, si podemos calentar el agua mejor, ¿no? Pero desde dentro del agua.
no desprecies el presente. Esta primera cosa del uso privado es la gran máxima antirrevolucionaria, antiapocalíptica, antianárquica. En el fondo es la máxima que está diciendo, no destruyas lo existente, porque al menos tiene una virtualidad, existe. Y que algo exista indica que algo hay en eso que no lo hace imposible ontológicamente. Si fuera tan imposible ontológicamente, no haría falta tu crítica, se autodestruiría. Existe. Ahora, ¿existe en la plenitud de la justicia humana? No. ¿Por qué? Porque las situaciones humanas están formadas por seres finitos. Y la finitud es la raíz misma de la injusticia humana, del permanente desequilibrio humano. Ahí es donde entra el uso público. Tienes que hacer lo posible para que ese estado de cosas, que no se ha autodestruido, no se autodestruya. Y ahí es donde interviene la imprescindible cuestión siguiente, que es donde muy bien lo ha explicado el profesor Esteve. Eso es lo que hace que cada individuo cuente. Es que si no, ¿qué sentido tendría que cada uno de nosotros fuera consciente de sí mismo y de su tiempo? Pero no vale decir que nuestro estado de cosas, ahora no, o identificar a los políticos, no. El presente en el que cada uno de nosotros está merece un respeto previo, porque está ahí, y estaba antes de que nosotros llegáramos. Segunda parte, vamos a mejorarlo. ¿Cómo? Como cada uno de nosotros sepa. Ese es el libre uso de nuestra capacidad racional. Y Kant está diciendo, piensa hasta donde puedas pensar. Si tu presente, cuando tú mueras, no es mejor de lo que era cuando tú llegaste, eso entonces es achacable a tu minoría de edad. No has querido pensar todo lo que habrías podido pensar. Ahí está la ilustración, es mucha responsabilidad. Pero cuando usted dice eso, en ese mismo momento está abdicando para decir que piense otro por mí. Alguien debe ser el responsable de esto. No. Nacer significa hacernos cargo de nuestra situación. ¿Cuándo hemos nacido? Ahora. ¿Dónde? Aquí. No has nacido ni allí ni en otro momento. Respeta la situación existente. No la destruyas tú porque ella misma no se ha destruido. Ahora, colabora. Claro, usted dirá, ¿por qué me piden tanto? Bueno, recuerde a Hamlet, this wall is out of joint, y tengo que ser yo el que lo reconstruya. Sí. Ya le he dicho, la ilustración es muy difícil. La mayoría de las personas abdica de esa... hay algún momento en que todos los seres humanos dicen, aparta de mí este cáliz. Claro, aparta de mí este cáliz, que lo beba otro. Pero es que es tu cáliz. Sí, pero Kant le diría, pero usted puede mucho más de lo que imagina. No haga trampas con usted. No haga trampas. No diga, ya he llegado a lo que podía. No. ¿Cómo que has llegado? Sapere aude es una exigencia infinita. No digas, haré lo que pueda. No, es que puedes. Pero en algún momento uno dice, no, esto es una responsabilidad excesiva. ¿Por qué está sobre mis hombros? Porque está sobre tus hombros. Porque has nacido. Porque estás vivo y porque eso es una exigencia, es la exigencia ilustrada. Ahora, no tendrás nunca respuesta a tus preguntas. ¿De acuerdo? ¿Quedamos en que la ilustración es difícil? Bien, pues este es el punto. Vicente, sí, claro. Pues. Brevedad, Vicente, a ti te la he de pedir siempre. ¿Empiezo? Bueno, yo quisiera dirigirles una pregunta en función de lo que ha dicho el profesor Marcos. Ginés Marcos, sí. ¿No piensan que quizás ha sucedido que la ilustración que tan magníficamente ha puesto el profesor Esteve, no como una época, sino como una actitud humana? A mí me ha encantado el matiz y verlo desde esa perspectiva. Y por otra parte, la paciencia, que implica que la ilustración es siempre un proceso abierto que no se puede cerrar nunca. ¿No será quizás que
una corriente, en la historia moderna, una corriente de supuestos simpatizantes con la Ilustración, lo que han hecho es convertir la Ilustración con unas ideas y unos valores que lo han presentado de una forma cerrada y desde ahí se excluye y se condena a todo el que disiente. El convertir la Ilustración en un dogma aportaría como un puntazo el decir que uno de los fallos del marxismo también para mí es que al final lo que hace Marx es cerrar la dialéctica, y la dialéctica, el progreso de la humanidad, el movimiento de la humanidad, no se puede cerrar nunca. Otra parte, al profesor Esteve le quisiera preguntar que quizás el punto de fallo de la ética kantiana, y con todo lo magnífico, lo bueno que hay en la ética kantiana, lo admirable que hay en la ética kantiana, pero algo que hace que no se sustente es al final fundamentarle todo en el dinamismo de la razón, que queda en puro formalismo. Explico, a manera que me aproxime. Delante del mendigo que tengo a la salida del metro, el imperativo categórico me dice: trata a la humanidad en ti mismo y los demás siempre como un fin, un medio. ¿Por qué? Por el poder absoluto de la razón, que es tan dinámica, que es autosuficiente, que es tan magnífica. Eso no es Kant. Vamos a ver, Antonio, eso no es Kant. A lo mejor estoy cargando... Decirte todo lo que quieras. Bueno, Antonio, a lo mejor yo estoy cargando las cintas, pero sí que estoy poniendo el dedo en una cosa, Claro. que no tiene una fundamentación ética en el plano de lo real, de la existencia real. ¿No será que en vez de ser la magnífica razón, hay una realidad que está ahí, ese mendigo que está ahí, que lo tengo delante, y esa realidad me está diciendo a mí: tú debes, no la magnífica razón? Eso es lo que quiero decir, Antonio. Podríamos discutir si yo interpreto bien o mal a Kant, pero yo siempre lo he interpretado con el formalismo del dinamismo de la razón, que no tiene un fundamento en la realidad. Tú ya sabrás la denuncia heideggeriana del olvido del ser en Kant. Nos iríamos porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Yo siempre, mira, por deformación en mi historia académica, siempre voy a la fundamentación metafísica de los problemas. Que la fundamentación metafísica de los problemas también es necesaria para las ideas políticas, porque si las ideas políticas no tienen una fundamentación, me estoy alargando, Sí. Perdonen todos, no tiene una fundación en el plano del ser, en el plano de la realidad, estamos en el plano de las nubes. Y aquí Kant, cuando hace esa interpretación del concepto de idea en Platón, se cree que descubre que Platón lo que quiere es buscar un principio utópico que sirva de atracción y sirva de principio ético. De acuerdo. Pero Platón, además, en el concepto de idea, hay una conexión perfecta entre esa, vamos a decir, concepto, representación o lo que sea, y le llama idea porque orago significa ver, y el eidon es la precisión en la visión, y esa precisión en la visión es la idea. Y en Platón, por lo tanto, siempre hay una conexión entre la idea y la realidad, entre el orden del pensamiento que descubre el ser. Y el ser es el fundamento. Perdonen,
que me estoy yendo al plano de la metafísica, pero en este mundo cada uno es como es. Y yo, sin esa fundamentación, todo se me queda en el aire. Y eso es lo que te quería decir. Esa interpretación que hace Kant de Platón olvida que para Platón, eidos, idea, implica una conexión necesaria con la realidad. Y que el punto débil de la ética kantiana es que el dinamismo de la razón, chico, es insuficiente. Si no tengo algo en el orden real, en el orden más allá de mi pensamiento, el tingladillo se me cae. Perdonen lo largo y la hora. Con muchísima brevedad. Es que con tu segunda parte invalidas la primera. Por eso Kant no es marxista. Es lo que estaba diciendo. Es que, es que por eso te he dicho que eso no es Kant. El problema es que, ¿qué ocurre con la generación siguiente a Kant? Recuerda que la palabra nihilismo es la palabra con la que Jacobi contesta a Kant. La palabra nihilismo, que hoy usamos con mucha... Es la primera palabra de respuesta a Kant. Jacobi le dice, oye, ¿sobre qué se apoya la razón? Sobre nada, eres un nihilista. Pero la respuesta kantiana es, precisamente por eso, es por lo que el ser humano, es por lo que no puedes dejar de pensar. En el fondo, Kant, que no puede ser ontológicamente platónico, porque no reconoce ese vínculo que le has dicho con ningún ser, por eso Heidegger le puede reprochar efectivamente lo que quiera, ese es el debate de Davos, en 1929, del que depende todo el clima intelectual del siglo XX. La discusión entre Heidegger y Cassirer en Davos sobre Kant es una discusión sobre Kant. Pero lo que está diciendo Kant es que si la razón no es formal, por hablarlo de la manera tan sencilla como tú lo has planteado, si tú le quieres dar un contenido, harás del ejercicio de la razón simplemente un ejército, un partido o una respuesta. Kant lo que te está diciendo es, mi tinglado no se cae porque estamos permanentemente en movimiento. Es verdad, si te detienes te caes. No hay respuesta. Esto es, no hay un ser previo. Es verdad. En este sentido, todas las certidumbres religiosas, Kant es un viejo protestante. Y es un viejo protestante que ha dado ya el paso a la secularización completa. Yo estoy completamente convencido de que Kant no es capaz ya de decir que puede tener un Dios. Sus postulados son postulados para el dinamismo de la razón. Actúa como si Dios existiera. Como si Dios existiera. Kant ya es consciente de que no puede decir Dios existe para fundamentar el ejercicio de la razón. Es verdad que en este sentido todas las réplicas que podamos hacerle a Kant, todas ellas son la respuesta de Jacobi. No hay nada, Kant. Y Kant diría, no sé si hay algo. Lo único que sé es que yo solamente puedo vivir ejerciendo mi razón. Ahora, no me digas si eso me va a llevar a la realidad. No lo sé. Y Kant, en el último extremo, lo que diría es, ni lo sé, ni lo sabré nunca. Claro, el que pueda vivir así es el ilustrado. Este es el punto, es que este es el punto precisamente de la ilustración. Antonio, estamos en un punto, no sé si puedo continuar. Pero quedaba Luis y José Alfredo. O mejor que eso, pero te lo comentaré. Sí. Yo quería comentarte, a raíz de lo que has dicho de la crítica esta tan formalista de la razón práctica de Kant, que efectivamente es así, ¿no? Kant es hijo de su tiempo y de alguna manera es hijo de su sistema, y de ahí no le podemos sacar. Y estoy totalmente de acuerdo en eso. Sí que es cierto, y en su descarga, que sí que me gustaría apuntar que precisamente lo que trata de hacer con esta tercera crítica, con la crítica del juicio, es atender a esos elementos que se escapan al ejercicio meramente racional de la razón, por decirlo así. Él intenta atender lo que son nuestros resortes, nuestras motivaciones, que muchas veces escapan a esa dimensión meramente racional, ¿no? Entonces, todo eso es lo que trata de hacer precisamente analizando la facultad de juzgar, donde entra la dimensión afectiva, pero más allá de un ejercicio epidérmico de las emociones, de los sentimientos, no se trata de eso, ¿no? Se trata de una afectividad más profunda, y a través de ahí incluso se podrá adquirir algo que él denomina un sentido de la realidad, que es una palabra que es paradójica en el pensamiento kantiano, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que
sin salirse de su esquema, que no se salió, evidentemente, sí que es verdad que intentó ya tender lazos hacia algo que iba un poco más allá de él, ¿no? Y yo creo que en ese sentido abrió alguna puerta también. Era comentar eso. Bueno, muchas gracias. A ver, yo os pedía un comentario sobre lo que personalmente me ha gustado más del artículo de Kant, que leí en otro momento de manera como persona culta, pero no una lectura pausada como esta vez. La reflexión que él hace acerca de las condiciones que tiene que tener el pensamiento, cuando plantea que tiene que ser, en cuanto al entendimiento o asociado al entendimiento, tiene que ser libre de prejuicios. Lo segundo, y no sé si en ese orden, yo lo he entendido en ese orden, aunque no necesariamente. Lo segundo, tiene que ser extensivo, tiene que ser amplio de miras, pero a lo largo del artículo lo que se entiende es que tiene que ser con otro. Esto tiene que ver con lo que estabais hablando ahora. Por eso pido el comentario. Yo lo entiendo como que opone las bases para que ese pensamiento, en tanto que yo tengo que pensar y ponerme en el lugar del otro, puede dar lugar o pone las bases de ser con otro, o de lo que luego será pensamiento intersubjetivo. Ya sé que él no lo dice, pero abre la puerta, o yo al menos quiero entenderlo así. Cuando me dice piensa con otros o piensa poniéndote en el lugar de otros, una primera conclusión para mí es piensa con otros. Y lo tercero es que después de eso es cuando aplicas la razón. Es decir, lo primero es entendimiento, lo segundo es juicio, y dice claramente que tiene la razón que aplicarse como consecuencia o asociado a las dos cosas anteriores. Por lo tanto, es inseparable. Y me parece muy bien su finura de separar entendimiento, juicio y razón, y a la manera kantiana. Y estoy estudiando a Kant, por lo tanto saco esa primera lección. Y como consecuencia de eso, igual que en el cristianismo o en el taoísmo o en cualquier religión o ideología miraría sus mandamientos, yo no voy a poder considerar ilustrado a aquel que digamos, incumpla, como ocurre en los dos casos que habéis puesto los dos, incumple manifiestamente las tres cosas. No piensan sin prejuicios, lo primero que hacen es pensar con prejuicios y establecer una línea con los otros. Por lo tanto, a partir de ahí, por supuesto que no piensan con los otros, de hecho es lo que ocurre, piensan contra los otros incluso, y por lo tanto su razón, que ellos argumentan con razones, pero sus razones se vienen abajo porque incumplen esa trilogía o ese triple vínculo. Y esto dicho de otra manera y con eso acabo. Es que yo no veo que haya habido ningún momento de la historia, ninguna civilización, ninguna religión, ningún sistema de pensamiento, ni uno solo, que no haya tenido la misma distancia entre su teoría y su práctica, jamás. Cada vez que se impone, además se impone mediante mecanismos de poder, y todo mecanismo de poder, cuando se ejerce con violencia, salvo en las democracias, o una violencia moderada y legislada, y por lo tanto lo novedoso es que él plantea el salir de esta situación, pero yo es que lo que creo que son los otros no son pensamientos ilustrados fallidos, no son pensamientos ilustrados sin más, pero diría también que son del pasado, o sea, son pre-ilustrados. O es una manera de verlo, bueno, es el comentario que pido, muchas gracias. 3 palabras, sí. 3 palabras. Vamos a ver. Lo que pasa, vamos a ver si son más de 3. Lo que pasa es que la realidad es tan fuerte que a Kant se le mete y no lo puede disimular. Incluso cuando habla del concepto de noumeno, y he dicho 6. Pero muy brevemente, antes de darte la palabra. Leyendo el texto, esto que tú has dicho es simplemente el ejercicio que tuve que hacer para saber cómo traducir Gemeinwesen. República. Gemeinwesen literalmente es el ser general, el ser común. República. Fíjate, es entroncar, ya que estamos en el seminario de Historia de las Ideas Políticas, la idea de que la república es eso. Es el espacio donde precisamente estás obligado a que el otro y tú tengáis que hablar. Pero no especularmente, no para decirte lo que tú ya sabes, porque tú ya estás de acuerdo conmigo y lo que tenemos los dos es un prejuicio previo a nuestra conversación. Es precisamente que esa conversación pueda dar lugar a desacuerdos, a rectificaciones, a refutaciones y al hecho de que tú puedas llegar a salir de la discusión con una idea completamente distinta a la idea que tenías al entrar. Eso es lo que Kant llama Gemeinwesen. Pero yo pensé, bueno, pues vamos a traducirlo por república. Porque es la idea que está ahí. Esa idea. Hay una tercera cosa que se me olvidó plantear. No en todas las cosas me voy a poner de acuerdo con los demás,
para la felicidad de todos ni para la felicidad común. Esto yo te lo he planteado varias veces. Yo quiero, de lo que estamos hablando, como condición de posibilidad, en la línea de Zambrano, para que yo pueda hacer ciertas cosas. Pero hay unas cosas que querré hacer con vosotros y otras que no. Lo que no haré es contra vosotros. Yo puedo disfrutar de un pensamiento científico porque me divierte y el otro se divertirá con el fútbol. El pensamiento político es que lo que quiero buscar es cómo ponerme de acuerdo con los otros para el vivir político. Porque las fuentes de felicidad, yo no pienso que me vayan a vivir del vivir político. El vivir político me van a dar las condiciones de mi felicidad que la podré ejercer con 8 de aquí, pero no con todos. Sí, pero perdón. Y perdón por haber llegado tarde. Sí, muchísimas gracias, ¿no?, por lo que habéis dicho. Yo creo que es que Kant tiene compañeros de viaje que le hacen muy difícil llevar adelante su propio proyecto, ¿no? Cabel dice, hombre, claro, su manera de resolver el escepticismo, es decir, el noumeno nunca lo llegaremos a conocer. Y entonces Cabel, ya sabéis, con mucho sentido de humor, dice, pues gracias por nada, ¿no? Y entonces toda una siguiente generación de románticos lo que abre son los caminos es decir, rompe ese dogmatismo de la afirmación, es decir, oiga, mire, es que usted me está pidiendo un acto de fe que yo puedo tener experiencias distintas, ¿no? Y yo creo que Cabel dice otra cosa muy interesante, y es que probablemente donde vemos el final de Kant sea la evolución entre el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. Es decir, el primer Wittgenstein en donde solo se pueden hablar las palabras de la ciencia, y el segundo Wittgenstein en donde ya recuperamos el lenguaje de lo ordinario y por tanto podemos volver a la capacidad de la conversación y de la democracia, ¿no? Yo creo que Kant ahora no sería kantiano, de verdad. O sea, él vería todo lo que se ha desarrollado con los grandes hechos a los que a él les ha dado mucha confianza, que ha sido el desarrollo de la ciencia, el Estado moderno, la obligación absoluta de obedecer las leyes y la prescripción de la objeción o de la disidencia. Es decir, yo creo que hay una serie de cosas que he visto cómo ha ido desarrollándose la historia y cómo hemos llegado al siglo XXI, y yo creo que él lo vería de otra manera. Compartir esto con vosotros, nada más. Pero es verdad que he tenido compañeros de viaje terribles, todos los románticos, pero todos ellos son jacobianos. Es decir, todos ellos, en el fondo, se encuentran... Quiero decir, el temple de Kant es lo que no tiene ningún romántico. Porque bueno, yo quería... A algunos de vosotros he felicitado las Pascuas enviándoos esta imagen de Kant embadurnado de pintura en Kaliningrado, ¿no? Pero lo que importa es que Kant tenía un temple. Y este temple kantiano, ¿no?, el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi pecho, eso es indestructible. Y ese temple los románticos no lo tienen. Los románticos son tipos de mantequilla. Es gente que se pone a temblar ante el abismo que Kant les ha abierto, pero ese abismo es la palabra que usa Heidegger precisamente en la discusión con Cassirer. Es que ese abismo los espanta, pero Kant no tiene ningún temor. Yo creo que todo el edificio de la antropología kantiana está hecho diciendo, no tengo miedo. Pero cuando analizamos Ser y Tiempo, ¿cuál es la pasión dominante que Heidegger pondrá sobre la mesa? El miedo a la muerte. Y Kant dice, perdón, pero yo no tengo ese miedo a la muerte. Ese temple, que es el temple ilustrado, es el más difícil de conseguir. Es el hombre que ha reconocido su finitud, que no deja de sentir la nostalgia de la metafísica, con esa metáfora tan bonita, ¿no? La metafísica es esa amante a la que siempre volvemos. Que qué bonito es esto. Bueno, es como la vieja amante. Pero reconoce que el temple no está en esa metafísica, que el temple está en el reconocimiento de una realidad en la cual yo soy finito, no voy a encontrar respuesta, ya me pueden tirar encima todos los cubos de pintura rosa que quieran. Aquí estoy aguantando el paso del tiempo, ¿no? Ese temple es el temple ilustrado. Es verdad. ¿Y el que no lo aguante, qué? Acordaos de la respuesta de Max Weber, otro kantiano como la copa de un pino, ¿no? Cuando dice, bueno, pues el que no pueda soportar esto, lo dice pues, que vuelva a las viejas iglesias, que entre en los partidos políticos,
yo creo que diría, o que se vaya al fútbol, como esta noche nos iremos José Alfredo y yo a ver al Levante y sufrir un poco allí, ¿no? Pero lo otro es decir, aguanta porque eso es la vida humana, ten temple. Pero quizás a lo mejor le falta pluralismo, ¿sabes? Quizás probablemente él solo tenga un solo modelo y probablemente eso sea lo que en nuestro tiempo ya no estaríamos tan dispuestos a darle. Pero O sea, ¿con que qué no- podríamos sustituirlo? Ese temple kantiano. Yo me he quedado horas mirando la estatua de Kant llena de pintura rosa. ¿Con qué lo sustituimos? Con otros modos de hacer esa presencia, ¿no? Es decir, que yo creo que nosotros estaríamos dispuestos a admirar otros temples desde un punto de vista estético, ético, de entrega personal, y probablemente viéramos ahí probablemente una mayor penetración sobre lo que significa la dignidad humana, ¿no? Es decir, probablemente. O sea, yo creo que el mayor problema de Kant es haber sido tan pasional sobre su propio aprecio de la razón, que no entiende que el ser humano puede ser de muchas maneras, ¿no? Que lo entiende. Pero creo que Kant no se quiso sobornar a sí mismo con nada que le pudiera proporcionar una idea de que estaba encontrando una respuesta, José Alfredo. Es verdad, insisto, es verdad que cualquiera de nosotros diría, bueno, entonces tampoco la podemos encontrar en el amor, en nuestros hijos, en la solidaridad. No, en eso no hay una respuesta. Claro. Kant diría, pero que no te soborne. Claro. Que no te soborne, porque es fácil creer que efectivamente, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es fácil ver que al final encontrar un tipo de respuesta en esto puede llevar a esos grupos de los que Ginés ha advertido, a los que tenemos que reconocerles en el fondo una buena intención en el inicio. Yo creo que en esto estaríamos de acuerdo, ¿no, Ginés? Pero en última instancia han llegado a convencerse de que esa buena intención era la buena intención y de que en esa respuesta estaba la respuesta. Yo creo que Kant nos sirve para decir, ten cuidado con tus propias satisfacciones, no vayan a convertirse en absolutas. Claro, es que el individuo kantiano es un hombre solitario, casi sin afectos. Bueno, tenía sobrinos, pero no tuvo hijos, o no lo reconocemos más amante que la metafísica, es verdad. Pero ese temple, yo no querría hablar. Tú y yo sabemos, yo admiraría mucho más a Emerson, ¿de acuerdo? Que es un kantiano que conoce los afectos del amor, conoce los afectos de los hijos, conoce los afectos de la amistad terrible. Pero ahí encanta algo que en los peores momentos, en los momentos en los que uno está dispuesto a pensar que el apocalipsis se cierne sobre nosotros o la desesperanza, ese temple kantiano es reconfortante. Sin duda. Yo creo que es profundamente humano, ¿no? Yo, a pesar de lo que he dicho, estoy totalmente de acuerdo. Y una parte de mí es kantiana y quiere seguir siendo kantiana, aunque necesita algo más. Y ya una cosa sí que quiero decir antes de que nos vayamos, porque se ha citado lo de la Iglesia y yo no me puedo callar, las viejas iglesias. Eso es Weber. Bien, pero se ha citado, yo solamente quiero decir un brochazo. La Iglesia como institución y el verdadero cristianismo es un mensaje de fe dirigido a la razón del hombre, y el hombre lo acepta o no lo acepta desde su libertad. Todo lo que sea un tipo de imposición, de fuerza, de coacción, eso es ajeno a lo que es el pensamiento cristiano. Y no se puede nunca interpretar lo que es el auténtico pensamiento cristiano como una reunión de unos señores que se ponen de acuerdo para imponer unos dogmas a todas las generaciones futuras. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, ahí va eso, ahí va eso. El que quiera lo acepte y el que no quiera, que no lo acepte. No, pero Kant,
por volver a Kant, Kant reconoce en eso la aspiración a la santidad, que forma parte de su ética y que está perfectamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Había alguna pregunta? Sí, pero son las 9, Eduardo. Y se lo voy a hacer breve, ¿eh? Me lo vas a pedir y se lo voy a hacer breve. Y sobre todo que no se haya dicho ya. No, esto sí. No, quiero decir dos cositas muy breves. Una, apoyar la idea que tú estabas diciendo con este señor, en cuanto que la voy a apoyar con un proverbio árabe que dice así como que con 1000 velas apagadas no se quema un monte, con una vela encendida se quema el monte. Evidentemente, este señor se ha expresado con libertad y ha dicho la opinión, y eso es lo que hay que hacer, expresarse con libertad y sin miedos, porque al fin y al cabo cada uno tiene su opinión y las opiniones son compartibles y las personas siempre son respetables. Esto que quede claro. Luego has dicho una idea que la ilustración es algo que nadie queremos porque, y lo has dicho con una expresión teológica, aparta de mí este cáliz. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La ilustración es una cruz que no queremos, pero teológicamente hablando, ya no filosóficamente, tras la cruz siempre viene la resurrección en la vida, y eso nos lo enseña la teología. Nos lo enseña la teología, no la filosofía, pero la teología nos enseña eso. Pero Kant, y ahora voy a este señor, Kant dice, ¿qué debo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo esperar? Y acaba diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué puedo? Y acaba, ¿qué es el hombre? Y me remito ahí a lo que antropológicamente ha dicho este señor. Si no nos preguntamos, ¿qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Para qué estoy yo aquí? Tú has hablado antes del nacimiento. Evidentemente, cuando uno nace, y que ya tiene uso de razón, tiene que ser consciente. Tú has hablado de la consciencia también. Tiene que ser consciente de que todo lo hemos recibido. Todo. Desde la primera leche de nuestra madre. ¿Cuál es la pregunta? No, aquí no hay pregunta, hay una reflexión. No hay por qué preguntar siempre. También Kant no encontró respuestas. No esperes una respuesta. Pero bueno, como lo hemos recibido todo, tenemos de alguna forma la obligación de ser agradecidos, sencillamente. Eso es una opinión, debemos de ser agradecidos. Pero el aspecto que me gustaría centrar es el de la antropología. Preguntarnos qué hacemos aquí, para qué estamos aquí, dónde vamos, nacemos para la muerte, que dicen algunos. Esa sería la reflexión. Quizás es un misterio que no encontremos respuesta. Y en eso estamos ya como en Kant y con la ilustración. El día 24, en la sede de la Universidad Católica, seguiremos con una variante de todo esto, que es la desobediencia civil y la escritura constitucional de los Estados Unidos. Muchas gracias a todos.